Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can. Vamos a comenzar con esta serie de preguntas de equilibrio químico. Primero quería hacer la mención siguiente, ¿no? Hay problemas donde dos tipos de preguntas en este tema. La primera forma de pregunta es cuando los datos que nos da el enunciado son datos ya del estado de equilibrio, ¿no? Son ya moles, molaridades, ya de las sustancias cuando han llegado al equilibrio. Vamos a hacer primero esa forma de preguntas, que son las más sencillas. Ahí solo consiste en reemplazar en la constante y ya salió todo. Bien, vamos a ver. Las preguntas que vamos a revisar son de exámenes de admisión de la uni, que tranquilamente pueden venir también en San Marcos, porque la forma es similar en este tipo de preguntas que estamos indicando. Ya, el enunciado nos dice así: se tiene el siguiente sistema y se refiere a la reacción. P-cloro 5 se va a disociar en P-cloro 3 y cloro 2. Datos: la constante Kc es una información, es 0,05 a 250 grados centígrados. Y cuando la reacción esté en el equilibrio, miren el dato que me están dando, la concentración del P-cloro 3, este producto, es 3 veces la concentración de este reactante. La pregunta pide, halle la concentración del cloro 2 en el equilibrio. Los datos son del equilibrio. Tengo acá mi constante, solamente voy a reemplazar. A ver, recordemos. La constante Kc, ¿cómo se expresaría, amigos, para este sistema en equilibrio? Cuando la reacción llega al equilibrio y ya tiene acá concentraciones constantes de las sustancias, el Kc vendría a ser, ¿no? Concentración de los productos arriba, P-cloro 3, elevado cada uno a su coeficiente, que es 1 y 1, por la concentración del otro producto, que es el cloro 2, que están preguntándonos, a la 1, sobre la concentración del reactante, P-cloro 5, también elevado a la 1. Esto es dato y tiene que ser, según el problema, 0,05. Ya nos están planteando que averigüemos este de aquí, pero ya sabemos una expresión, miren. Sabemos este dato, miren. Entonces, en vez de colocar P-cloro 3, colocamos su equivalente, que según el problema en el equilibrio es 3 veces P-cloro 5. Y sería así entonces, a ver, muchachos. P-cloro 3, 3 veces la concentración del P-cloro 5 por la del cloro 2 que están preguntando sobre la concentración del P-cloro 5. Tranquilamente se dan cuenta que podemos botar estos dos, se puede simplificar, son los mismos, y esto sería igual a 0,05. Y se acabó la pregunta, ¿no, muchachos? Por lo cual la concentración del cloro 2 en el equilibrio sería 0,05 sobre 3. Operando esa división nos saldría el resultado 0,0167, ¿no? Molar. Y esa es la concentración del cloro 2 en el equilibrio. La clave sería la B. Es una pregunta en la cual solo había que reemplazar la información. Son preguntas, muchachos, conocidas, frecuentes, que se dan en los exámenes. Siguiendo con este tipo de preguntas, vamos a ver el siguiente enunciado. Dice, en el siguiente sistema en equilibrio. Es decir, ya me están dando el dato en el cual dicen que la información están dadas en el equilibrio. Ya la reacción ha llegado a ese momento donde no hay variación de cantidades en el equilibrio y se tiene la siguiente información. En un recipiente de 5 litros se tiene 1 mol del reactante A, 3 moles del reactante B y 2 moles del reactante C. La pregunta nos dice cuál sería el valor de la constante Kc, constante de la concentración. Nuevamente la reacción ya está en equilibrio y en ese momento, repito, tenemos la siguiente información, moles de cada sustancia que está participando. Ya, recordemos esto muy importante. Cuando vemos un equilibrio hay que darnos cuenta primero el tipo de equilibrio que tenemos. Y acá tenemos, como usted se da cuenta, un gas, sólido y gas. Es un equilibrio heterogéneo. Y en un equilibrio heterogéneo, como recordemos de la teoría, los sólidos no se emplean para expresar la constante Kc. Así que este dato de 3 moles de B, que es un sólido, no me va a servir. No lo voy a utilizar. Solamente a los gases. Ya, solamente a los gases. A ver, ¿cómo se expresaría la constante Kc para esta ecuación en equilibrio? Sería producto arriba.
concentración molar de C elevado a su coeficiente, que es 2, sobre el reactante, que es A, que es un gas, se toma en cuenta, elevado a la 1. El B, que es un sólido, no. Esto vamos a reemplazar y nos sale la constante Kc. Pero, muchachos, nosotros tenemos moles de los gases en el equilibrio. Acá se usa molaridad. ¿Cómo se calcula molaridad de los gases? Moles del gas entre volumen del recipiente. Para cada gas, el volumen va a ser igual al volumen del recipiente que contiene el sistema. ¿Bien? Entonces reemplacemos molaridad de C, moles, sobre volumen, que es 5 litros, lo elevamos al cuadrado. Sobre molaridad de A, sus moles, que es 1, sobre el volumen, que va a ser 5 litros también, elevado a la 1. Y ahí nos sale la constante Kc. Operando, amigos, la respuesta sería 0,8. La clave es la B. Bien, de nuevo vemos una pregunta directa, en la cual los datos planteados por el enunciado ya son del equilibrio, y solo tenemos que reemplazar y ya está todo resuelto. Bien, para ver otra pregunta más con respecto a este tipo de problemas donde los datos ya son del estado de equilibrio, lo cual es directo a hacer la solución, veamos, dice, para el sistema en equilibrio, de nuevo nos están remarcando que el sistema ya llegó al estado de equilibrio, ¿no? Dice sistema en equilibrio. Ya, cuando leamos eso, la pregunta va a ser de una solución corta. Para el sistema en equilibrio, ahí está la ecuación, reactante y el producto, la constante Kp es dato 0,113 a la temperatura de 25 grados centígrados. Calcule la presión parcial del tetraóxido de dinitrógeno, del. Entonces, en el equilibrio me preguntan para este gas su presión parcial. ¿Ya? Cada gas ejerce una presión individual dentro, ¿no?, del sistema, lo cual se llama presión parcial. Pongamos su presión P, no sabemos cuánto es, ¿no? Calcula la presión parcial de él. Se sabe que en dicho estado de equilibrio, la presión parcial del dióxido de nitrógeno, de este de aquí, dióxido de nitrógeno, es 0,52 atmósferas. Bien, amigos, ya está todo dado, está para reemplazar nada más. Yo tengo una reacción en equilibrio, me preguntan en ese estado de equilibrio cuánto es la presión del, si sé la presión del otro, y la constante Kp vale tanto. Hay que solo reemplazar, ¿no? Y sería así. La constante Kp se expresa con presiones, P es de presiones, producto entre reactantes, sería la presión parcial del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, al coeficiente, sobre la presión parcial del tetraóxido de nitrógeno elevado a la 1. Vamos a reemplazar, muchachos, y ya salió. NO2, 0,52 al cuadrado, sobre el que es la incógnita P, a la 1, a su coeficiente, igual 0,113. Hagamos la operación y la presión del tetraóxido de nitrógeno nos sale 2,39 atmósferas. Esa es la respuesta, muchachos. A ver, esta pregunta, muchachos, ya es diferente. Van a darse cuenta en el texto, cuando lo están leyendo, que ya no son datos del equilibrio, sino del comienzo de la reacción. Vamos a leerlo, dice, en un recipiente cerrado de 3 litros, vamos a graficarlo, un recipiente cerrado de 3 litros, dice el enunciado, se tiene inicialmente. Al decir ese término que está directo, amigos, está planteándonos que estamos empezando recién, ¿no?, el proceso, está iniciando la reacción. Entonces, al inicio, ¿qué es lo que tenemos en el recipiente? Hemos dicho en la teoría, solo los reactantes, o sea, A y B. Acá vamos a tener solamente A y B. Y el problema dice que al inicio tenemos una mol de A y 2 moles de B. Obviamente el producto no está al inicio. El producto aparece luego de un tiempo y va a estar en el equilibrio, no y en cantidades constantes. Así que el producto al inicio le ponemos 0. No va a haber. ¿Bien? Entonces, eso hay que leerlo con cuidado en el texto que está diciéndonos inicialmente. Entonces, inicialmente estamos comenzando la reacción, donde por teoría sabemos que al inicio solamente hay reactantes, A y B. Producto todavía no. 1 y 2. Ya. Ahora nos dice, siguiendo con el texto, que se van a mantener la temperatura constante estableciéndose la siguiente reacción. Ya. A una temperatura determinada constante se establece la siguiente reacción, que ahí lo tiene usted.
Luego de alcanzar el equilibrio, ya, entonces esta reacción va a llegar al equilibrio. Y usted sabe que cuando una reacción llega al equilibrio, dentro del sistema que vamos a encontrar a todas las sustancias presentes. Va a estar A, va a estar B y también va a estar C. En este caso, como son gases, estará formando una mezcla de gases. Bien, ya está. Entonces, en el equilibrio vamos a tener A, B y C. ¿Y qué dice del equilibrio? Que en dicho estado se tiene 0,6 moles de A. Muy bien. Llegado al equilibrio, las moles de A es 0,6. Y cierta cantidad de B y de C nos dice. Calcule la constante Kc del equilibrio. Bien, muchachos, la pregunta es interesante, es una buena pregunta. Hay que saber cómo se resuelve y es muy sencillo. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando los datos que el problema me da son del inicio? Lo que se introdujo, ¿no?, en el sistema. Ya, hagamos un cuadrito como este de aquí para ayudarnos. Ya, ¿qué debe pasar con los reactantes para llegar al equilibrio? Deben gastarse, deben consumirse, pero no todo, no, se gasta una parte nada más. De esta mol se gastará una porción, no se gasta todo. Por lo cual vamos a hacer esta secuencia para guiarnos, miren. Una mol de A, no sabemos cuánto se gasta, ¿no? Digámoslo así. Por lo cual se va a gastar una cantidad que es X moles. Le pongo negativo porque se está gastando de acá. X moles. Él no se gasta solo, él se gasta con su compañero que es B. Son reactantes. ¿Pero cómo se gastan? Pues en la relación de los coeficientes. De 1 a 3. Si acá se ha gastado X, acá se ha gastado entonces 3X. Los reactantes deben gastarse en ciertas cantidades. En cantidades de acuerdo también a los coeficientes siempre. Una mol acá se gasta como X, acá se gasta 3X. ¿Y qué sucede cuando ellos se gastan? Él se forma. ¿Y cuánto se forma? Por la proporción, de 1 a 2. Si acá se ha gastado X, de C se va a formar 2X. Le ponemos positivo, porque eso es lo que ha aumentado, ¿no? Él se ha formado, es producto, él no disminuye. Muy bien, veamos lo que nos queda en el equilibrio. Acá sería, muchachos, 1 menos X, aquí 2 menos 3X, y acá nos quedaría de C 2X. Estos datos son los que a mí me interesan. Los datos del equilibrio, porque con eso yo determino la constante que me están preguntando, que es el Kc. Con los datos iniciales no podía hacer nada. Entonces yo hago que se gasten como 1, como X. 1 a 3, acá se gasta como 3X. 1 a 2 se forma 2X. Luego veo lo que me queda al final, ese ya es mi equilibrio. Ya, ahora hay un dato que hay que reemplazar nada más. ¿Cuánto vale 1 menos X, que son las moles de A en el equilibrio? 0,6. Ya tengo este valor, 0,6 moles. Por lo cual, el X, ¿cuánto valdría, muchachos? Exacto, ¿no? El X valdría 0,4. Sabiendo que X vale 0,4, ya tengo las moles también de todas las demás sustancias. ¿Cuánto sería aquí para el B? ¿Cuántas moles me están quedando? X vale 0,4, acá sería 1,2, 2 menos 1,2, 0,8 moles. X vale 0,4, 2 por 0,4, acá nos queda 0,8 moles. Y ya tenemos las moles en el equilibrio. Ahora sí, con eso vamos a reemplazar en la constante Kc. Pero cuidado, lo que reemplazamos son molaridad en el Kc, no moles. Así que vamos con cuidado a reemplazar. Sería así. Molaridad de C, sus moles entre el volumen. ¿Y el volumen cuánto es? 3 litros, ¿no? Volumen de recipiente 3 litros. Sería entonces molaridad de C arriba. 0,8 moles entre 3 litros elevado al cuadrado. Sobre los reactantes, su molaridad, sus moles, 0,6, volumen 3 litros también, elevado a la 1, por el otro reactante que sería B, 0,8 moles entre volumen que es 3 litros, elevado al cubo. Y ahí nos sale la constante llamada Kc. A ver, hay que operar. Bien, y la respuesta es 18,75. Nuestra clave sale la E. Listo. Muy bien, muchachos, vamos a realizar esta pregunta. Ya hemos leído el enunciado, vamos a releerlo y llenar los datos. La pregunta nos dice que calculemos en esta reacción reversible la concentración del CO2 en el equilibrio. Bien, para eso se va a hacer reaccionar 28 gramos de monóxido de carbono
y 18 gramos de agua. Como dice que se van a hacer reaccionar, esos son mis reactantes que están empezando el proceso. Entonces, para este problema, el CO inicia con 28 gramos y el agua con 18 gramos. Es dato del enunciado, ¿bien? Ahora, nos dice además, el volumen del recipiente es 1 litro. Calcule la concentración, repito, del CO2 en el equilibrio si a la temperatura del problema el Kc vale 5,1. ¿Bien? Ya, nos damos cuenta que la reacción es un equilibrio homogéneo, todos son gases. Así que todos van a participar para la determinación de la constante Kc. Entonces lo que tenemos que hacer es llegar al equilibrio. Y acá me están dando datos del inicio de las sustancias. Ya, vamos a ir completando el cuadrito. Este cuadrito me ayuda para hacer el seguimiento de cómo cambia la concentración hasta llegar al equilibrio, del inicio hasta el equilibrio. Ya, muchachos, al inicio sabemos que productos no hay nada, 0, 0, vacío, solamente hay reactantes. Como me dan el Kc se halla con molaridad. Entonces, para hallar el Kc, usarlo, yo requiero molaridad de las sustancias. Voy a averiguar eso. Para esto, molaridad, no se olvides, moles de la sustancia entre volumen. Como son gases, entre volumen de recipiente. Ya, yo tengo la masa ya del CO. ¿Qué necesito para hallar ahí sus moles? Requiero su masa molar. Y el CO tiene como masa molar 28. Dato del problema, ahí lo puede calcular. Entonces, masa entre masa molar nos daría como dato 1 mol. 1 mol sale aquí. Volumen 1 litro. Entonces, sería acá 1 molar, dividiendo los datos. ¿Bien? De igual forma para el agua. La masa molar del agua es 18. Y como hay 18 gramos, moles es masa entre masa molar, sale 1 mol de agua. Y volumen 1 litro, 1 entre 1, también sale acá 1 molar. Entonces ya tenemos, amigos, las concentraciones iniciales de mis reactantes. La masa lo hemos pasado a moles, luego entre volumen, molaridad. Y de productos no hay nada. Ahora vamos a aplicar la teoría. Para que esta reacción alcance el equilibrio, ¿qué debe ocurrir? Que estos reactantes se van a gastar. Una parte se va a consumir. Como no sabemos cuánto se gasta, ponemos una variable. Se gasta X molar. Ya, y como es gasto, le ponemos el signo negativo, ¿no? Está disminuyendo eso. Ahora, él no se consume solo, se consume con el agua. ¿Y cómo se consumen? En la proporción del balance, ¿no? De la estequiometría. De 1 a 1. Si acá se ha gastado X de 1 molar, ¿no? Se gastó como X, acá también se gasta como X. Listo. De tal forma que se van a obtener productos. ¿Y qué cantidad salen los productos? Claro, también por la proporción, ¿no? De 1 a 1, de 1 a 1. Si acá se ha gastado X, acá se ha formado X también. Si se ha gastado X, acá también se ha formado X, porque todo está de 1 a 1, ¿verdad? Ya se le pone más porque está aumentando. Eso es lo que ocurre cuando uno comienza la reacción y queremos llegar al equilibrio. Debe gastarse algo de los reactantes para formar productos en forma proporcional a los coeficientes y ya tenemos lo final. A ver, ¿cuánto quedaría de cada gas en el equilibrio? Quedaría acá 1 menos X, acá también 1 menos X, acá quedaría, muchachos, X molar y X molar. Entonces ya tenemos los datos del equilibrio. Estos son los datos que a mí me interesan, ¿no? Estos datos son los que yo voy a utilizar para la constante llamada Kc. Esto voy a utilizar. Vamos a reemplazar a ver cuánto nos sale. El Kc, ya por lo que hemos estudiado, se expresaría de esta manera, ¿verdad? A ver. Arriba vendría la concentración de los productos, ¿no? Cada uno elevado a su coeficiente respectivo, ¿no? Y abajo los reactantes. A ver, empecemos. Sería X a la 1 por X elevado a la 1 al coeficiente. Bien. Sobre los reactantes, nos está quedando acá 1 menos X elevado a la 1 y el otro también 1 menos X elevado a la 1. Esto debe ser igual al dato que nos da el problema, 5,1. A ver, vamos a operar esto, muchachos. Quedaría acá entonces X al cuadrado sobre 1 menos X al cuadrado. Y sería 5,1. ¿Qué hacemos ahora? Raíz cuadrada en ambos lados. Y tendríamos esto. X entre 1 menos X es igual a raíz cuadrada de 5,1. Nos sale 2,26.
Tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Esta es una pregunta de examen de admisión de la UNI, donde se le permite usar calculadora. Si esto vendría en San Marcos, que tranquilamente puede presentarse así como está, vendría acá un valor ya fácil de tener raíz cuadrada, ¿no? Por ejemplo, vendría 4 tal vez, ¿no? Entonces, raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada de 4, 2 de frente y ahí opera, ¿no? Pero, repito, en la UNI dan una calculadora y uno puede operar ahí y saca la respuesta rápido. Ya, igualamos esto y ¿cuánto nos sale el valor de X? Operando, muchachos, a ver, operemos esto, hagan la operación. X nos sale 0,69. Ya, ¿y qué es X? X es lo que nos piden. X vendría a ser la concentración del CO2 en el equilibrio. Y ya tenemos la respuesta. La clave nos sale la B. En esta pregunta, amigos, hay un aspecto muy interesante. Hay que estar atentos a la solución. Nos dice así el enunciado, ¿verdad? Al mezclar 8 moles de SO2 con 4 moles de oxígeno. O sea, me están hablando de los reactantes. 8 moles de SO2 y 4 moles de oxígeno a 240 kilopascales de presión de los dos gases juntos. Dice ahora, reacciona el 80% de cada reactante y se forma SO3. Calcule la presión total en kilopascales cuando la reacción llega al equilibrio. A ver, amigos, acá están diciéndonos lo siguiente. Usted ha reunido, siempre en un recipiente cerrado, a estos dos gases. Tiene el SO2 y tiene el oxígeno. Están proporcionando como dato las moles de cada uno de ellos. Las moles del primer gas es 8 moles de SO2 y la mole de oxígeno va a ser 4 moles. Bien, también nos dice que esta reunión de gases está a una presión de 240 kilopascales. Son mis datos del inicio, mis datos que están empezando el proceso. Yo en mi recipiente he reunido a mis dos reactantes que voy a combinar en cantidades de moles de 8 y 4 y una presión total de 240 kilopascales. Ahora nos dicen, como esta reacción es reversible y va a llegar al equilibrio, no se va a gastar toda esa cantidad, no se gasta todo. ¿Qué va a suceder acá? Dice, va a reaccionar el 80% de cada reactante. Reacciona el 80% de cada reactante. Ya, calcule la presión total en kilopascales cuando la reacción llega al equilibrio. Bien, a ver. Este entonces, muchachos, es el comienzo del proceso. Tengo en mi recipiente mis dos reactantes, moles de cada uno y una presión total del sistema. Quiere que yo averigüe la presión total del sistema, la presión del sistema cuando llegue al equilibrio. A ver, recordemos por la teoría. ¿Qué encontraremos en nuestro recipiente llegado al equilibrio? Muy bien, encontramos todas las sustancias. De ellos se va a gastar una porción, el problema lo dice, se gasta una parte que es el 80%. De SO2 todavía va a haber acá al final una cantidad. De oxígeno también. Pero ahora va a aparecer el SO3. Y de toda esa mezcla final, cuando la reacción llega al equilibrio, me están preguntando su presión total. Bien, muchachos, ya. A ver, no es complicado el asunto, no es difícil. Vamos a hacer esta situación, a ver. Voy a hacer mi cuadrito con moles. A ver, moles iniciales. Aquí no hay nada, le ponemos, perdón, acá hay una cantidad que es 8 moles. De oxígeno tenemos 4 moles. Y de producto no hay nada, ¿no? Él va a aparecer con el tiempo. Ya. Ahora, aquí yo sé cuánto se va a gastar de él. El problema me dice que se gaste el 80%. Entonces, de 8, ¿cuánto es el 80%, muchachos? Es 6,4. Se está gastando acá 6,4 moles. Ahora, por la estequiometría, de 2 a 1. Si acá se gasta 6,4, acá se gasta la mitad. Y la mitad de 6,4 es 3,2 moles. Y coincide con el dato que dice que de acá también se gasta el 80%. 80% de 4, 3,2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, el problema es claro decirme que para que esto llegue al equilibrio, se va a gastar el 80% de él y de él. Y ahí está, por la proporción se cumple, cada uno es el 80%. Ahora, y se forma el producto, ¿verdad? ¿Cuándo se forma? A ver, de 2 a 2. Si acá se gastó 6,4,
acá se forma también 6,4 moles. ¿Estamos bien? O con el otro, ¿no? De 1 a 2. Si se gastó 3,2, acá se forma el doble de él, 6,4. Ya, todo eso para tener nuestras moles del equilibrio. A ver, ¿cuánto habría aquí en el equilibrio al final? Acá tenemos entonces, la operación nos sale 1,6. 1,6 moles nos ha quedado de SO2 al final. De oxígeno, ¿cuántas moles nos quedan, muchachos? 4, había 3,2, nos queda 0,8 moles. Muy bien. ¿Y cuántas moles de producto hay al final? 6,4 moles. Entonces usted puede hacer esta simple operación. Podemos saber cuántas moles totales tiene la mezcla que queda en el equilibrio. A ver, hagamos la suma. Sería 1,6 más 0,8 más 6,4. Nos sale 8,8 moles. Entonces, evaluando las moles que teníamos al inicio, que eran 12 moles, y después de la reacción ya en el equilibrio tenemos menos moles. Entonces ahí yo me puedo anticipar. ¿Qué debe pasar con la presión? Debe disminuir, porque la presión y las moles son directamente proporcionales. Y vamos a calcularlo así nada más. Miren, 240 kilopascales de presión se ejerció por la presencia de 12 moles de gases. Y si ahora me está quedando al final 8,8 moles de gases, ¿cuánta presión tendríamos entonces en el sistema? Bien, eso se puede hacer porque la presión y las moles son directamente proporcionales. Bien, 12 moles totales al inicio me ejerce 240 kilopascales de presión. Las moles que me están quedando ahora, 8,8, ¿cuánta presión será? A ver, despejemos la regla de 3 simple. Muy bien, y obtenemos 176 kilopascales. Esa sería la respuesta, amigos, y la clave es la D. Bien, en esta pregunta, muchachos, nos dice que calculemos las presiones parciales del N-butano y el isobutano en el equilibrio que se establece cuando se colocó del N-butano 1,2 atmósferas de presión a 25 grados centígrados. Y se sabe que a esa temperatura el Kp de la reacción vale 2,5. A ver, veamos esto con mucho cuidado. El problema me está dando la información de que quiere que usted averigüe las presiones de cada gas en el equilibrio. Pero es claro al decir que se ha colocado. Esa palabra de colocar es al inicio. ¿En qué momento yo coloco sustancias en el recipiente? Al inicio. Y dice el problema que se va a establecer el equilibrio cuando se coloca una presión inicial de N-butano igual a 1,2 atmósferas. Y por lo dicho, muchachos, en las clases, en la teoría y en los problemas que ya hemos visto, al inicio de producto no hay nada. Bien, no hay nada. Ya. Ahora, vamos a hacer la solución similar a los anteriores, pero no se olvide esto, ¿no? Aquí el balance es 1 a 1. 1 a 1. Y estos coeficientes me indicaban cosas como vimos en la teoría. Me indica relación de moles, con la cual se gasta, con la cual se forma. Relación de concentraciones, de molaridades, ¿no? 1 molar se gasta, se forma 1 molar. 2 molar se forma acá también 2 molar. Es que está de 1 a 1. Pero también esto indicaba presiones, no se olvide ese dato. La presión con la cual él se gasta, como 1. Y con la cual él se forma, como 1 también, con el coeficiente. Entonces, aprovechando que yo tengo datos de presión y tengo Kp, voy a hacer mi cuadrito con presiones. A ver, de este 1,2 atmósferas del N-butano que colocamos al empezar la reacción, ¿cuánto se gastará? ¿Cuánto se consume? Como no sabemos, ponemos una variable. Se gasta, muchachos, X atmósferas. Y si acá se gasta, allá se forma. ¿Y cómo se forma? De 1 a 1. Si se ha gastado X atmósferas de 1 a 1, acá se forma X atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está lo formado. De tal manera que me va a quedar las presiones en el equilibrio. Y acá tendríamos 1,2 menos X. Eso es lo que le está quedando. Y acá me está quedando lo que se formó X atmósferas. Ya, ahora estos datos del equilibrio, como ya lo sabe usted, lo vamos a reemplazar en la constante Kp que nos da el problema. Ahí vamos a operar.
¿Cómo se expresaría el Kp? Arriba vendría la presión del producto, que sería X, sobre la presión de los reactantes, el único que hay, sería 1,2 menos X. Cada presión se eleva al coeficiente 1 y 1. Y esto vendría a ser 2,5. Acá vamos a hallar el X, ya tendríamos esos datos, y por ende la presión de cada gas en el equilibrio. A ver, hallemos el valor de X, amigos. Realizando la operación, X nos sale, muchachos, 0,86. Ya tenemos la presión del isobutano en el equilibrio. Sería 0,86 atmósferas. Y también tenemos la presión del N-butano en el equilibrio, que operando saldría 0,34 atmósferas. Bien, como nos piden la presión en el siguiente orden, en el orden de las sustancias, ¿no? Sería 0,34 y 0,86. La clave, muchachos, es la C. Bien, amigos, vamos a hacer una pregunta más. Esta es de la presa Marcos, una pregunta interesante. Tiene un marco teórico que usted debe saber. Dice, el proceso que forma el SO3 a partir de CO2 y oxígeno es un proceso intermedio en la producción de la lluvia ácida, dice. Ahora está el proceso que va a formar al SO3. Tal más tal sale el gas. Dice ahora, calcule el Kp. Entonces, la incógnita va a ser determinar la constante de equilibrio Kp de esa reacción reversible. Si se sabe, dice que en el equilibrio, se sabe que en el equilibrio la mezcla contiene los siguientes porcentajes en volumen de gases. De toda la mezcla en el equilibrio, el SO2 representa 30% del volumen, oxígeno 20% y SO3 50%. Además se sabe que la presión total en el equilibrio del sistema es 2 atmósferas. Ya, muchachos, miren, acá sale rápido. Primero entendamos que en el equilibrio ya tenemos los gases, todos los gases reunidos, formando una mezcla. Bien, y en esa mezcla total hay una presión que es 2 atmósferas y cada gas tiene un porcentaje en volumen. Ese es el llamado volumen parcial. Bien, de todo el volumen el SO2 representa 30%, tal y tal. Hay el Kp. Para hallar el Kp yo necesito presiones. Necesito las presiones de los gases en el equilibrio. Y acá no, me está dando la presión total. Pero ahí viene un aspecto bien interesante. Que se cumple en una mezcla de gases, como lo tenemos acá en el equilibrio. Que el porcentaje en volumen es igual al porcentaje de presión. Se cumple exactamente la misma relación. El porcentaje de volumen, porcentaje de presión. Entonces yo puedo decir que la presión de cada uno está como 3, como 2, como 5. Y si la presión total es 2 atmósferas, ya sé cuándo le toca a cada uno. A ver, porcentaje en volumen es igual a porcentaje en presión. Entonces, de esta presión total, ¿cuánto le corresponde al SO3? 50%, que vendría a ser 1 atmósfera. Muy bien. De la presión total, que es 2, ¿cuánto le corresponde al SO2? El 30%, lo cual sería 0,6 atmósferas. Y finalmente al oxígeno le corresponde el 20% de toda la presión, que sería 0,4 atmósferas. Esta igualdad, amigos, es interesante e importante. Se cumple en una mezcla de gases que porcentaje en volumen es igual a porcentaje en presión. Ya, ahora como tengo ya la presión de cada gas en el equilibrio, calculo el Kp y sería así, ¿verdad? Presión del SO3 sería 1 elevado al cuadrado. Sobre los reactantes, presión del SO2 0,6 elevado al cuadrado por la presión del oxígeno, que es 0,4 elevado a su coeficiente, que es 1. Operemos esto, muchachos, y salió la respuesta. Y nos sale 6,94. Esa es la